Un día como hoy, las iglesias suelen estar llenas con personas que van a la iglesia una vez al año y van a recibir la bendición anual, ¿verdad? Anual. Sin embargo, si ustedes han seguido las noticias últimamente, que mucha necesidad hay alrededor nuestro. Algunos han sido tiroteados, hay crímenes de odio, hay montones de personas enfermas con enfermedades terminales. Y esto demuestra que hay una sed tremenda por la palabra de Dios y por estar en la casa de Dios, aunque la gente decide entonces ir una sola vez al año. On a day like today, churches are usually full of people who attend church perhaps only once a year to ask for their annual blessing. And if you follow the news, you know that there's so much need around us. There have been shootings, hate crimes, many people dying of illnesses and situations. And this situation demonstrate the immense, the tremendous thirst of the word of God and the need to go to the house of God, even when some people just decide to go like once a year. El texto de hoy está en Lucas. Y déjenme decirles, en el futuro, cuando ustedes se pregunten cuál era el pasaje favorito de la pastora, quizás lo tengan que usar para alguna cosa, sorprenderme con algo. Este es mi favorito. Es Los Caminantes de Emaús. Pero no estamos empezando con esa área porque estamos empezando con la parte de la resurrección, aunque solo leímos esa. En Lucas, el Evangelio de Lucas está básicamente expresándonos una versión diferente de los eventos de Jesús. Y la situación en Lucas es que, aunque da los detalles del nacimiento, del ministerio, muerte y resurrección de Jesús, es una edición un poco más adelantada a los evangelios. Muchos de los pasajes en Lucas no están, aunque bastante enteramente están todos, pero hay muchos detallitos que no aparecen en los otros evangelios. Y el evangelio sabemos que es anónimo, quizás de los discípulos de Lucas, y también se piensa que el autor de Lucas también fue el mismo de Hechos de los Apóstoles, así que parece ser una continuación. El texto fue escrito alrededor de los años 70 al 80 después de Cristo. So we are using the Luke version today, and I just mentioned in Spanish that this is one of my favorite texts in the scripture, and the part that talks about the Emmaus walkers. And the text for today is under the Luke Gospel, and it's talking about the birth, ministry, death, and resurrection of Jesus, but it has like even when it's one of the Gospels, it has some details that don't appear in the other Gospels. So this Gospel is like we know, anonymous, and it is said to be written by either Luke or his followers, and also the author of this Gospel also wrote Acts because of the similitude and ways. So it's thought that both of the books are written by the same author. And the composition was around the year 70 to 80 after Jesus was dead. La resurrección es un texto maravilloso, y en el relato de Lucas podemos ver lo interesante de este texto y cómo lo presenta. Las mujeres son las primeras que llegan. Lucas presenta unos esquemas de la sociedad bien distintos, donde la mujer, que era vista como una de las más bajas personas de la comunidad, es la que aparece en ese momento Jesús a ellas. So the text of the resurrection in Luke's version is an amazing different one, and it's very touching because it's talking about the woman. The women are the first that see the empty tomb, the first that talk with Jesus. Yo voy a leer la parte que no leímos aquí. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas.
Hallaron removida de la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que ellas estaban perplejas. Por esto separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdate de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ellas les, pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Now, on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. They found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? He's not here, but he is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day he rise again. And they remember his words. Then they returned from the tomb and told all these things to the 11 and to all the rest. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles, and their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. Esta es la preparación para el texto de los caminantes de Emaús que acabamos de leer. This is the background of the Emmaus text that we just read. Los caminantes de Emaús, vimos claramente lo que nos dijo el texto. Sucedió que mientras estaban caminando, discutían entre sí y Jesús se acercó a ellos y ellos no lo vieron. So it happened that when they were walking to Emmaus, they were talking among themselves, and Jesus just stood up next to them, and they didn't recognize him. Qué interesante que Jesús está resucitado con un cuerpo nuevo. Entonces, ellos no pueden reconocerlo. Jesús entonces les dice esta maravillosa palabra. ¿Qué está pasando? Right? So they couldn't recognize Jesus, and Jesus said these amazing things. What is happening? Ellos le dicen, ¿qué cosas? ¿Tú no sabes lo que está pasando? ¿No sabes la historia? Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra. Pensaban que era el Hijo de Dios. ¿No sabes tú lo que pasó?
que los sacerdotes lo entregaron, lo mandaron a matar y lo crucificaron? No lo sabes. Él vino a redimir a Israel. Pensábamos que nos iba a salvar de lo que estaba pasando. No lo sabes tú. So Jesus asked them, what things? And they said, well, don't you know what happened with Jesus of Nazareth, the prophet, the one that was among us? He was talking to all of us. He was preaching. He was doing amazing things. And then the chief priests, the Pharisees, the government, they condemn him to death. They crucify him. Don't you know? We thought that he was going to redeem Israel. Don't you know what happened? Y ellos continúan entonces dando el testimonio de las mujeres que acabamos de leer. Y unas mujeres por allá dijeron que la tumba está vacía. No le creemos, ¿verdad? Porque son mujeres, no valen nada. Pero la tumba está vacía según ellas. Pedro fue a chequear si era verdad. So they said, then what happened? What the woman has said before. The woman said, we don't believe them because they're women. Whatever. But they said the tomb is empty. So well, Peter went to check. So we can see for real if it's true or not. Y me encantan las palabras de Jesús. Me encantan las palabras de Jesús. Insensato. Otra versión dicen, tontos. Sí, eso es lo mejor. Tontos, necios. So the version of Jesus, I love Jesus' word. Yeah. Jesus always is making these examples that are really, really, really amazing. Jesus says, you guys, foolish ones, dumb ones, don't you know what Moses said, what all the prophets said? ¿No saben ustedes lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas? Y entonces empieza a hablarles, le empieza a decir la historia, le empieza a decir evangelizarlos, o quizás como decíamos ahorita, ¿verdad? Evangelizarlos, o testificarles, o como decimos hoy, a decir la nueva narrativa, la narrativa, su historia. So then Jesus come with these amazing words, and he began testifying, and he began preaching to them, or how we say today, telling his story, the new narrative. Y miren cómo lo dice. Y les cuenta toda la historia. Entonces el narrador nos dice entonces este mensaje maravilloso. Llegaron a la aldea. Fue tanto lo que habló Jesús. Caminaron tantas horas. Y llegaron a la otra aldea. Pero Jesús le dijo esa historia maravillosa. Y dice el texto que cuando llegan a ese sitio, Jesús desaparece. Ellos quieren que Jesús se quede con ellos y les dicen, quédate con nosotros, porque esa es la costumbre judía, ¿verdad? Ser hospitalarios y dejar a la gente entrar con ellos. Y Jesús desaparece. Jesús los bendice y desaparece de la vista de ellos. So the text, we hear what it says. He told all this story, he narrated, and they walked a long distance and they arrived to the village where the walkers lived. It's a good information what the text is saying, that the writer doesn't say the names of the walkers because he is highlighting Jesus. So vemos que no se mencionan los nombres de los caminantes porque el autor está enalteciendo a Jesús. Lo que es importante es la historia de Jesús, lo que Jesús está viviendo. Entonces Jesús le desapareció según el texto. So then the text says that Jesus
began to leave from them. He blessed them and he left the space. But they are inviting him to stay with them because what happens? The custom is to be hospitable. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Ellos también tienen su historia, los caminantes. Y se dan cuenta, espérate, este era Jesús. Espérate, ¿qué pasó aquí? Y la pregunta que se hacen entre ellos es, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos decía, cuando nos contaba la historia maravillosa, cuando nos abría la escritura y nos las explicaba? Porque no era fácil entender todo, ¿verdad? Todos esos detalles. Y entonces termina ahí el texto diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Pedro, que fue primeramente a la tumba a revisar si la tumba estaba vacía. So we see how the text is wrapped up, and the text is wrapped up by the walkers saying, that was Jesus. Come on. What are we thinking? That was Jesus. Did not our heart burn within us while he was talking on the road, while he opened the scriptures to us and explained to us? And then the text closes with this message, marvelous message. The Lord is risen indeed and has appeared to Simon, which is the one that went at the beginning of the story to check the woman's message if Jesus had risen for real, if the tomb was empty. Así que hoy, al concluir y recordar la historia de Jesús, lo que pasó en la cruz, lo que pasó aquí a los caminantes, esta historia, esta narrativa maravillosa que nos dice que Jesús está vivo, que ha resucitado. Yo les invito a recordar ese mensaje. Les invito a recordar que Jesús se sentó con los caminantes a la mesa y bendijo el pan y bendijo la copa y comió con ellos y les dio una hermosa bendición antes de ir al reino de Dios. So today, as we wrap up today, this narrative, this message, I invite you to think about this message. Jesus has risen. The Lord is risen. And the Lord, Jesus, blessed these walkers of Emmaus when he sat at the table with them. And Jesus blessed them before leaving the space and going to prepare for the kingdom of God. So así nos preparamos todos para la mesa. Amen. In this way, we all prepare to share the table today. Ha resucitado. Amén. Aleluya. Jesus is risen. Amén. Aleluya.